Externa representábamos cómo se comportaba la tensión de bornes de una fase en función de la corriente de carga que le hiciésemos circular para diferentes condiciones de carga, pero esto para pista de excitación constante, es decir, no le variábamos la excitación, le poníamos a funcionar a velocidad nominal, en sincrónico, a velocidad sincrónica, excitación constante, y de ahí en adelante le variábamos la carga. ¿Y con qué nos encontrábamos? Que arrancábamos desde la tensión en un sub F de vacío y en la medida que le íbamos conectando carga, que incrementar carga en realidad es bajar impedancia a bornes de la máquina. Cuando hablamos de carga es que crezca la corriente. Para que crezca la corriente, si estamos vacíos tenemos que impedancia en bornes de la máquina infinita, bornes abiertos. Conectamos una resistencia, conectamos otra en paralelo, de manera que la carga tiende en ohm a cero, pero en corriente crece. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué forma tenía esta curva? Llegábamos hasta un punto en donde teníamos la corriente de cortocircuito de la máquina. ¿Con qué nos encontramos? Si le conectábamos carga resistiva, se podía obtener una curva más o menos de esas características. La tensión de bornes comenzaba a decrecer lentamente cada medida que crecía la corriente, hasta que teníamos que llegar sí o sí a tensión cero cuando estamos en cortocircuito. Si la carga era inductiva, decrecía más rápido. Y si la carga era capacitiva, ustedes a eso, hasta este tramo de la curva, hasta esta zona de corriente más o menos, lo van a estar calculando, porque acá van a estar en una corriente aproximadamente igual a 1,5 veces la corriente nominal. Ya más de eso, una sobrecarga muy grande, que es donde corre el riesgo de quemar la máquina. Si llegan a hacer ese práctico en el laboratorio, estas primeras tendencias de cada una de las tres curvas la van a poder trazar experimentalmente. Los otros días vimos analíticamente cómo a partir del diagrama vectorial podíamos intuir rápidamente que a medida que crecía la corriente con componente resistivo, inductivo o capacitiva, la tensión de bornes vectorialmente se reducía más rápido o crecía en el caso de carga capacitiva. Eso ya es capítulo pasado, pero lo repasamos como para hacer un poco de memoria hasta dónde habíamos llegado. Hoy vamos a arrancar con una familia de tres curvas características que se llaman las características de potencia activa nula. Características de potencia activa nula. ¿Cómo se calcula la potencia activa de una máquina eléctrica trifásica o polifásica? Potencia en bornes aquí es igual. Número de fases. Tensión en bornes. Tensión de una fase a bornes de la máquina. Corriente. Coseno. ¿Qué tiene que ocurrir para que esa potencia sea nula? Que uno o más de las magnitudes U sub F, I o coseno de phi sea cero. Con que con una sea cero es suficiente. Número de fases, imposible que sea cero, salvo que se nos vaya quemado la máquina y estén todas las fases en cortocircuito y no existe. Entonces, eso nos está llevando a tres curvas diferentes. Si tenemos coseno de phi igual a cero, se va a llamar característica magnética. Si tenemos corriente igual a cero, ¿cómo se llama la característica? Circuito abierto. ¿Qué circuito abierto? Lo hemos trazado experimental y analíticamente hace mucho tiempo, pero la característica de vacío. Y si tenemos tensión de fase a bornes de la máquina igual a cero, ¿qué tiene que ocurrir para que la tensión en los bornes de la máquina sea cero? No, ahí era una aclaración que no la hicimos de antemano. Todo esto para velocidad igual a velocidad nominal. Permiso, buenas noches. ¿Buenas? No, la excitación de hecho no es una constante. Va a ser nuestra variable independiente. En función de tita de excitación
o corriente de excitación. Entonces, está bien, puede darse que la excitación sea cero, pero para un punto de cada una de las características. De ahí en adelante, el resto de los puntos de las características van a depender de los tipos de excitación o de la corriente de excitación que le suministremos a la máquina. Entonces, vamos a trabajar para velocidad constante con un determinado valor de excitación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que la tensión a bornes de la máquina sea cero, a pesar de que yo le suministre excitación y la tenga girando a velocidad nominal? Corto. Que esté en cortocircuito, exactamente. Máquina en cortocircuito. Entonces, la ponemos a funcionar a velocidad de régimen. Para cortocircuito, para vacío o para coseno phi igual a 0, podemos tener en cada una de las curvas dos formas de trazarla. La más rápida, si la máquina está construida y no conocemos sus datos, es experimentalmente. ¿Qué quiere decir? La ponemos a velocidad nominal, la desexcitamos, que tenga cero excitación, y comenzamos, por ejemplo, a subir la excitación y a ver con un instrumento para medir la tensión de bornes, un buen voltímetro, a ver cómo se comporta la fuerza electromotriz obtenida es sub 0, porque si despreciamos el pequeño consumo que va a tener el voltímetro, podemos decir que estamos midiendo a circuito abierto, hacemos una suposición y medimos fuerza electromotriz de vacío, porque no hay corriente. Entonces variamos la excitación y obtenemos el sub 0. Trazamos la característica de vacío. Le conectamos cargas magnéticas, que ya vamos a ver las condiciones de trazado. Hacemos variar la excitación con diferentes cargas magnéticas y trazamos la característica de coseno phi igual a 0 o característica magnética. La ponemos en cortocircuito, es decir, le desconectamos todo lo que le habíamos puesto antes y le ponemos en cortocircuito. Le hacemos variar la excitación y vamos a trazar la característica de cortocircuito. Experimentalmente, es decir, con un voltímetro mediremos las tensiones para la característica de vacío. Con un amperímetro puesto en serie con el cortocircuito que le provocamos a borne, medimos las corrientes de cortocircuito. Y con un voltímetro vamos a medir las tensiones para coseno phi igual a 0, porque la característica magnética, la vamos a ver, representa tensiones. ¿Qué otra cosa importante? Yo acá les puse que pueden ser dos las magnitudes que usemos como variable independiente, que son diferentes, pero son sinónimos para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué diferencia y qué de igual hay entre los tipos de excitación y la corriente de excitación? Que son directamente proporcionales. No, ese 0,45 psi MNI es la reacción de inducido. Esto es la excitación. Los amperios vuelta de excitación son amperios vuelta. Los amperes de excitación multiplicados por el número de espiras de cada polo. Por ende, una vez que la máquina está construida y el arrollamiento del número de polos ya tiene una determinada cantidad de espiras, son directamente proporcionales y esa relación no va a cambiar nunca. ¿Cuándo usamos una u otra? Cuando nos sea más práctico usar una u otra. Si tenemos la máquina construida, la estamos ensayando, ¿vamos a tener un ampervueltímetro? No existe. Vamos a tener un amperímetro para medir el valor de la corriente continua que le estamos inyectando a los polos. Entonces, en la misma característica, si hacemos experimentalmente los trazados, vamos a medir corriente de excitación versus la magnitud dependiente que estemos queriendo calcular. Si en cambio la máquina la estamos calculando, tenemos todos los datos, pero físicamente no está construida, no es ni siquiera prototipo aún. ¿Se acuerdan cuando estudiamos características de vacío hace unos cuantos meses atrás, por ahí por mayo debe haber sido? Habíamos visto un proceso en donde para un determinado valor de sub 0 de prueba que tomábamos, hacíamos todo un decálculo, íbamos desde la fuerza electromotriz hacia atrás y obteníamos, a partir de todos los datos constructivos de la máquina, cuáles eran los amperios vuelta a suministrar por polo para obtener ese sub 0 y nos daba un punto. Tomábamos otra de sub 0 diferente, de un valor diferente. Hacíamos todo ese recálculo hacia atrás y obteníamos la excitación. Y así íbamos obteniendo diferentes puntos que nos permitían trazar la característica de vacío analíticamente. Cuando lo hacemos analíticamente es indistinto. Trabajamos con los amperios vuelta, que es lo más común. ¿Por qué? Porque no es indispensable todavía a esa altura saber cuántas espiras van a tener los polos. Después, cuando van a diseñar los polos, digo, bien, necesito tantos amperios vuelta.
¿Qué hago? ¿Circula más corriente en menos cantidad de espiras o menos corriente en mayor cantidad de espiras? Habrá una relación que será la óptima. Pero cuando lo hagamos entonces analíticamente vamos a trabajar con los amperios vuelta y cuando lo hagamos experimentalmente con la corriente de excitación. Cualquiera de los dos valores, según estemos calculando, nos va a permitir trazar la misma característica. Conclusión, si volvemos a lo nuestro, vamos a tomar primero la característica de vacío. Corriente igual a 0. Cuando la habíamos trazado, nos había dado más o menos esta forma. Acá teníamos la medición de E sub 0 como función de tita de excitación o de la corriente de excitación para I igual a 0, velocidad igual a velocidad nominal. ¿Qué análisis podemos hacer acá? Una cuestión asociada a la morfología de la característica, de la curva. ¿Qué vemos? Es muy parecida a la curva de magnetización del hierro, en donde tenemos un tramo en donde para el crecimiento de la excitación crece linealmente la fuerza electromotriz de vacío. ¿Por qué? Porque al no estar saturado el hierro tiene un comportamiento lineal. Más allá de que en la realidad el hierro no es tan lineal, pero como de por medio tenemos el entrehierro que tenemos entre inducido y inductor, más los dientes y un montón más de efectos, hacen que las altas reluctancias de todos los tramos de aire hagan que pierda relevancia en la pequeña no linealidad que tenemos en la zona que vamos a considerar lineal de la característica. Entonces, desde el punto de vista de las tensiones, la curva magnética del hierro se torna en un primer tramo totalmente lineal, hasta que llegamos al podo de saturación sobre el que normalmente terminan trabajando las máquinas por una cuestión de compromiso, de no hacerla demasiado costosa y voluminosa, hasta que finalmente cuando se satura adquiere una pendiente diferente a la inicial y que se aproxima a la pendiente de excitación, de magnetización, no, ni siquiera sería de magnetización, a la respuesta del aire, digamos, respecto de una determinada excitación. ¿Por qué? Porque ya al haberse saturado el hierro mantiene el valor de fuerza electromotriz que hemos obtenido, pero de ahí en adelante el crecimiento es tan sutil como el que tendríamos si el núcleo fuera de aire. Entonces, nuestra característica de vacío la podemos analizar como una parte recta que la podemos proyectar y esa se va a llamar la característica de entrehierro, se le llama. ¿Por qué? Porque se comporta linealmente, es tan lineal como si fuese todo entrehierro, más allá de que tiene una pendiente muy diferente a la de magnetización del aire y por ende de fuerza electromotriz obtenida. No es lo mismo un núcleo de hierro que un núcleo de aire, pero se le llama a esa zona lineal característica de entrehierro. Y si la proyectamos a toda esa característica rectilínea, se le llama característica de entrehierro. ¿Por qué proyectamos eso? Porque tiene una utilidad a los fines de interpretar la curva desde el punto de vista cualitativo. Si la máquina no se saturara y tuviésemos un punto de trabajo como este que tenemos acá, y a ese punto le aplicáramos o le denomináramos el correspondiente al de tita de excitación nominal, con esos titas de excitación, si la máquina no se saturara, ¿qué fuerza electromotriz tendríamos? La que saldría de la intersección con la característica de entrehierro. Pero en realidad se satura, entonces la fuerza electromotriz que efectivamente tenemos es esta que medimos aquí en ordenada. Y ahí sí, si nos vamos también a la intersección con la característica de entrehierro, podemos llamarle a todo el campo que tenemos representado entre el origen y la intersección con la característica de entrehierro, le vamos a llamar tita sub delta. Son los amperios vuelta que me insumen la zona lineal del hierro. Y al resto que nos falta para llegar hasta la excitación real que le estamos dando a la máquina, le vamos a llamar los amperios vuelta sub S de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Si la máquina no se saturara, para obtener la misma fuerza electromotriz necesitaríamos darle tita sub delta. Pero como se satura para poder mantenerla sub 0, necesitamos darle adicionalmente los tita sub S. ¿Qué quiere decir esto?
a igual arrollamiento excitador, hacer circular más corriente. O a igual corriente, darle más espiras al arrollamiento excitador. Sobredimensionar la máquina a causa de la saturación. Pero ese sobredimensionamiento termina siendo barato, si lo vemos económicamente, en comparación al sobredimensionamiento que tendríamos que hacer si quisiéramos que no se sature. Es preferible agregarle unas espiras más al arrollamiento excitador o a una sección para que circule más corriente al arrollamiento excitador que ponernos a sobredimensionar los núcleos para que no se sature. Entonces la solución de compromiso nos lleva a trabajar siempre de esa manera. Característica de base. Sobre ese mismo sistema de eje vamos a representar ahora la tensión U sub F para carga inductiva, que va a ser la característica magnética, y después vamos a representar la corriente de cortocircuito. Cada una le está la correspondiente, es decir, no es que sobre este eje vamos a medir corriente de cortocircuito en voltios. En la escala apropiada nos va a poder medir cualquiera de las tres magnitudes. Sí vamos a tener una coincidencia cuando graduemos en voltios la escala de ordenada, van a ser iguales los voltios de sub 0 que de U sub F para el mismo punto, digamos. No hay escalas diferentes para magnitudes que se miden en el mismo nivel. Entonces, vamos a trazar ahora la característica magnética, la de coseno de phi igual a 0. Por eso les marqué tensión de fase para carga inductiva. Una carga inductiva pura le vamos a poner. ¿Cuál es la primera carga inductiva pura que le podemos llegar a conectar a nuestra máquina? El propio arrollamiento. ¿Qué es el propio arrollamiento? La ponemos en cortocircuito. La conexión para trazarla de U sub F igual a 0, pero que en realidad U sub F igual a 0 va a ser un solo punto de la característica magnética. De ahí en adelante abrimos el cortocircuito y comenzamos a conectarle inductancias en serie para que la tensión adquiera valores diferentes. Si no, nos vamos a quedar hasta adelante siempre con U sub F igual a 0. Entonces, cuando la conectamos a un cortocircuito, la ponemos a girar a velocidad nominal y no le suministramos excitación. ¿Cuánto vale la tensión de Bornes? Cero, no tiene valor. Así no le pongo en cortocircuito. Si la pongo a girar a velocidad nominal y no la excito, la tensión es cero en Bornes. La pongo en cortocircuito, si no le excito, la tensión también sigue siendo igual a 0. Y de hecho, mientras esté en cortocircuito va a ser siempre igual a 0. Pero hay una condición más para esta característica magnética que le vamos a poner el nombre por acá. U sub F igual a función de tita de excitación para carga inductiva pura, y le vamos a agregar una condición más que es corriente igual a corriente nominal. ¿Qué quiere decir? Por más que en el primer punto lo vamos a poner en cortocircuito para que tenga la carga propia, no le vamos a dar una excitación cualquiera, le vamos a dar la excitación necesaria para que la corriente que circula sea siempre la corriente nominal. Acá la mantenemos a la corriente siempre igual a 0 en la característica de vacío. Acá la vamos a tener más allá del coseno de phi, en módulo la corriente igual a la corriente nominal. ¿Con qué podemos regular nosotros el valor de corriente en una máquina en cortocircuito? Con la excitación. Con la excitación. Si no la excitamos, estamos en el origen. Le empezamos a subir la excitación, la corriente crece. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al valor que queramos. Entonces, vectorialmente, ¿cómo se va a comportar la máquina? Le aplicamos una determinada excitación. Esa excitación responde induciéndonos en vacío una fuerza electromotriz en sub 0. Como la pongo en cortocircuito y desprecio la resistencia del arrollamiento, porque normalmente es muy bajita frente a la reactancia, aparece la corriente de cortocircuito, que la vamos a hacer igual a la corriente nominal. ¿Cómo? Regulando la excitación. Crece la excitación, crece el sub 0. Al crecer el sub 0 y mantener constante la reactancia del arrollamiento, crece la corriente. Bajo la excitación, baja el sub 0. Al bajar la corriente, la E sub 0 se reduce la corriente. Entonces, elegimos la excitación exacta para que la corriente sea igual a la nominal.
¿Dónde se encontraría si esto es θ de excitación nominal? Esto es sub 0 nominal, es decir, igual a U sub F nominal. Pero luego la pongo en cortocircuito. Entonces U sub F desaparece y queda la E sub 0 inducida interna para que circule la corriente. Circula la corriente nominal. ¿Dónde estará el punto si yo acá tengo excitación, que es mi variable independiente, y acá tengo U sub F, que es mi variable dependiente? ¿Dónde está el punto que es representado en este caso? ¿Dónde se ve reflejada en mi característica aquel diagrama vectorial? No lo logramos deducir todavía, pero uno de sus compañeros lo está intuyendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar el diagrama. Si acá yo tengo la máquina en cortocircuito, esta corriente me va a producir una fuerza, unos amperios vuelta de reacción de inducido, que si la máquina es de rotor cilíndrico se llamará θ sub i, en donde θ sub i, aquel era igual, según lo rezó recién uno de sus compañeros, 0,45 zeta mni sobre p. O si fuese una máquina de polos salientes, ¿qué nombre toman esos θ sub i? Esos que están dibujados ahí. En una máquina de polos salientes los θ sub i se dividían en longitudinales y transversales. Esos θ sub i que están dibujados ahí, ¿qué son? ¿Longitudinales, transversales o composición de ambos? Composición de ambos. No. Esos no. Estos son totalmente longitudinales. ¿Por qué? Porque están en oposición a la excitación. El campo longitudinal era el que compartía fase con la excitación. En contrafase o en fase, en cualquiera de los dos sentidos, pero es el que está alineado con la excitación. Para ser transversal debería estar perpendicular. Y uno intermedio tiene componente transversal, componente longitudinal. Este tiene solo componente longitudinal. Entonces, para este caso es igual a θL. En donde θL, ¿cómo se calculaba? K sub L, zeta m ni sobre P. ¿Por qué más? Por seno del psi. ¿Quién era psi? El ángulo entre E sub 0 y la corriente. ¿Cuánto vale el ángulo entre E sub 0 y la corriente? 90 grados. Seno de 90, 1. Por eso ahí vemos la igualdad. La única diferencia que hay es que en uno es 0,45 y en el otro es K sub L. ¿Qué era K sub L? 0,45 por un montón de relaciones asociadas a el paso polar y el perímetro polar relativo ideal. El perímetro polar relativo ideal en una máquina de rotor cilíndrico era igual a 1. 1 por 0,45, 0,45 se igualaría. Es decir, lo único que queda de diferencia entre θ I y θ L es el efecto de las zonas interpolares de la máquina de polos salientes. Nada más que eso. Pero en un momento el cortocircuito de la máquina, como va a decir, ¿puede llegar a tener un θ transversal? Puede haberlo, y sobre todo lo va a haber por el hecho de que la máquina, más allá que esté en cortocircuito, vas a tener la resistencia de los conductores, la resistencia del cortocircuito, que no necesariamente es de resistencia cero el corto, la resistencia de contacto, más la resistencia de la máquina. Entonces la resistencia de la máquina te lleva a que haya un cierto desplazamiento de los amperios vuelta que no sean puramente longitudinales, pero van a ser levemente transversales. Estamos haciendo un análisis simplificado y decimos, despreciamos la resistencia, lo planteamos recién, entonces nos quedamos solo con la componente inductiva de la corriente. Entonces podemos prescindir de eso, que nos llevaría a distorsionar un poquito el diagrama, y para entenderlo cualitativamente así es más fácil. Conclusión: tenemos un campo de reacción inducido opuesto a la excitación, o un campo longitudinal opuesto a la excitación si es una máquina de rotor cilíndrico o de polos salientes. Cualquiera de esos dos campos nos lleva a una fuerza electromotriz E sub I o E sub L, según sea máquina de rotor cilíndrico o máquina de polos salientes, en oposición a E sub 0, de la misma manera que θ sub I o θ sub L se oponen a la excitación, E sub I o E sub L se oponen a E sub 0. ¿Qué se sumaba en el diagrama de fuerzas electromotrices luego de E sub I o E sub L? E sub T. Pero como acá no tenemos campo transversal, no hay fuerza electromotriz transversal. ¿Qué se sumaba luego de la E sub T, que acá dio igual a 0? La fuerza electromotriz de dispersión. Y luego de la fuerza electromotriz de dispersión,
el menos I por R, pero como estamos despreciando la resistencia, es igual a 0. ¿Y a qué resultado llegábamos luego de sumar todo eso? A la tensión de Bornes. ¿Cómo está la máquina en este momento? El cortocircuito. ¿Cuánto vale la tensión de Bornes? 0. Entonces quiere decir que E sub D nos lleva directamente al origen. ¿Por qué? Porque U sub F es igual a 0. Y no tenemos el I por R porque despreciamos la resistencia. Y no tenemos el E sub T porque al estar en cortocircuito y despreciar la resistencia, todo el campo es longitudinal. Entonces, sabemos que le estamos dando esta excitación a la máquina. Para esa excitación, ¿cuánto vale la tensión U sub F? Acá, vectorialmente. 0. U sub F igual a 0. Entonces, acá vamos a hacer una aclaración para que no se nos confundan ya que vamos a usar la misma característica. A este tipo de excitación le vamos a llamar adicionalmente sub 0, porque era cuando la máquina estaba en vacío. Porque si no se nos va a confundir con lo que vamos a poner ahora, en donde la máquina ya está funcionando. ¿Qué podemos hacer? En abscisa estamos midiendo excitación. Venimos y medimos qué longitud tiene este vector, si lo estamos haciendo analíticamente el cálculo. O sobre la máquina medimos cuánto vale esa corriente de excitación si la estamos ensayando. Y lo ubicamos acá en nuestro eje de abscisa. Y nos vamos a encontrar con que estamos tal vez con este valor de tita de excitación nominal para la máquina en cortocircuito. Tenemos el valor de la variable independiente. ¿Cuánto vale la variable dependiente? U sub F para esa condición de carga. 0. Es decir, estamos sobre el eje de abscisa. Este es el punto que acabamos de obtener. Primer punto de nuestra característica magnética. No nace del origen. Nace de un valor determinado de abscisa. ¿Por qué? Porque para que la máquina mantenga su corriente nominal necesita tener excitación. ¿Por qué? Porque esa característica se traza para corriente nominal, no se traza para corriente igual a 0. La de corriente igual a 0 es la de vacío. ¿Cómo hacemos para obtener más puntos de esa característica magnética en donde la carga es puramente inductiva? Esta fue la primera carga, cortocircuito. Abrimos los bornes, conectamos una inductancia pura, ponemos a funcionar a velocidad nominal, subimos la excitación hasta que nos dé que la corriente que está circulando tiene el valor nominal. Como la inductancia es pura, vamos a estar trazando una característica para carga inductiva pura. Obtenemos un segundo punto. ¿Qué hacemos para obtener otro punto más? Porque con 2 posiblemente no nos alcanza. Abrimos los bornes, conectamos otra inductancia para ver en serie con la que tenemos, porque en realidad mantenemos corriente, lo que va subiendo es la tensión. Ponemos otra inductancia en serie con la que teníamos antes, ponemos a funcionar, subimos la excitación hasta que llegue el valor nominal. Como la inductancia que estamos poniendo en serie hace que tengamos cada vez más impedancia, más reactancia en serie con los bornes, para llegar al mismo valor de corriente nominal tenemos que darle siempre más excitación, por eso nos vamos moviendo hacia la derecha. Y en conclusión nos termina saliendo una curva magnética que más o menos tiene esta forma. En la zona donde la característica de vacío es rectilínea y le llamamos característica de entrehierro, la magnética es paralela. En la zona donde la característica de entrehierro se tornó totalmente lineal por haber llegado a la saturación pura, la magnética también se hace paralela. Pierde el paralelismo solo en la zona de la curva del codo de saturación. Y ahí tenemos nuestra característica magnética, trazada experimentalmente. Primer punto, máquina en cortocircuito. Segundo punto, le conectamos una inductancia y le subimos la excitación hasta llegar a valor nominal. Incrementamos la inductancia y volvemos a subir la excitación hasta llegar nuevamente a corriente nominal y nos vamos desplazando siempre hacia la derecha y hacia arriba, porque a medida que incrementamos la reactancia conectada en serie, crece la tensión de Bornes de la máquina. Eso es experimentalmente. ¿Qué pasa si la quisiéramos trazar analíticamente como hicimos con la característica de vacío? Aparece un tema muy lindo de esos a los que acuden las preguntas de los parciales cuando queremos
que aprueben con un brillante 10 o no. Triángulo de Pottier se llama. El triángulo de Pottier, ¿se acuerdan cuando estudiamos la resistencia efectiva en corriente alterna y cuando estudiamos en el diagrama vectorial de Pottier la reacción de inducido, cómo la introducíamos en la característica en el diagrama vectorial? Dijimos, se lo puede obtener analíticamente cada uno con sus fórmulas o lo podemos obtener mediante ensayo a partir del trazado del triángulo de Pottier. El triángulo de Pottier es una herramienta que vamos a usar para trazar analíticamente la característica magnética o para obtener experimentalmente la reacción de inducido o la fuerza electromotriz de dispersión. La fuerza electromotriz de dispersión fue otra cosa que aprendimos a calcularla cuando teníamos las dimensiones de la ranura, de las cabezas de bobina y todo eso. ¿Qué pasa si compramos un generador chino en donde no sabemos leerle el manual y si lo desarmamos no podemos medirle la profundidad, el ancho de la ranura, la forma de la ranura porque está todo lleno de cobre y solidificado con la resina en que se impregna el arrollamiento? No hay manera. No tenemos forma de calcular la reactancia de dispersión. Pero sin embargo, la fuerza electromotriz de dispersión la vamos a necesitar, primero porque produce caída de tensión normalmente y necesitamos contemplarla para calcular la tensión de bornes y regular la excitación apropiadamente. Y por otra cosa más, la fuerza electromotriz de dispersión, cuando veamos características de cortocircuito en un ratito, vamos a ver, es la única magnitud que puede llegar a salvarle la vida a la máquina en el momento en que se pone en cortocircuito. Entonces necesitamos saber cuánto vale la FEM de dispersión. Si no la podemos calcular analíticamente, la tenemos que obtener experimentalmente a través del triángulo de Pottier. Y ahí viene la combinación que vamos a hacer de estas dos curvas que acabamos de trazar con el diagrama vectorial de recién para hacer una interpretación teórica y después ir a los bifes y ver en la práctica cómo con dos mediciones se traza el triángulo de Pottier. Y es un tema con el que el ingeniero Palazuelo es bastante quisquilloso y lo sabe poner el parcial. ¿Ya vieron el triángulo de Pottier? ¿Les tocó? O sea que esto no es novedad. Se nos descompensaron las clases por el efecto paros, pero bueno, esto lo deberíamos haber visto hace 3 semanas atrás, entonces lo habrían tenido para el tema. ¿Cómo se traza el triángulo de Pottier? Ustedes lo saben trazar experimentalmente, con dos mediciones, pero vamos a ver de dónde sale la lógica del trazado. Lo primero que hacemos, ya sabemos que cuando la máquina está en un cortocircuito y circula la corriente nominal, le estamos dando este valor de excitación. Entonces, si supiéramos qué módulo tienen todos estos vectores que tenemos representados acá, identificamos cuánto vale E sub D. A E sub D lo traemos a la característica de vacío o a la característica magnética. Entramos por ordenada, en donde estamos midiendo tensiones en voltios, y ¿qué obtenemos en abscisa si hemos entrado con E sub D? Obtenemos tita sub D. Los tita que se están gastando de toda esta excitación que yo le estoy suministrando a la máquina, ¿cuánto se están gastando para obtener E sub D?